Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada.
que Dios estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Bendecidos con toda bendición. Es un honor, es un privilegio estar una vez más con aquel pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para conocer los misterios del Dios vivo, para conocer el beneficio de la herencia, para saber que estamos ahora en una posición espiritual
donde somos dioses, donde somos herederos, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Así pues, es un privilegio estar con la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Un saludito a todas las naciones, a todos los que nos ven a través de las cámaras y que están siendo también llevados a una gloria más eminente. Vamos de gloria en gloria, conociendo esos beneficios del Evangelio de Dios mismo, lo que nos da como premio, como beneficio de estar bendecidos con toda bendición, su conocimiento. Así pues, estamos ahora reunidos con esa iglesia, la iglesia de los espíritus de los justos hechos perfectos. A continuación, vamos a la parte del clip. Como ya es costumbre en nosotros pasar un clip, y ese clip era para nosotros tener una idea de lo que José Luis de Jesús, o sea Jesucristo hombre, anunció, que venía una transformación. Entonces el clip nosotros siempre lo usábamos de partes pequeñas de las predicaciones de Jesucristo hombre, que fue la gracia. Ahora nosotros en la transformación entendemos que la gracia terminó. Cuando José Luis de Jesús dice, a mí ya no me viene más. Entonces, automáticamente no habían más enseñanzas de gracia, la labor de Jesucristo hombre había terminado y juntamente con ese evangelio también terminaba la fe. Porque la enseñanza en esta oportunidad tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Entonces, nosotros usábamos esos clips de Jesucristo hombre como un bastón, como algo para apoyarnos. Pero ahora que nosotros ya entendemos claramente que eso terminó para dar paso al Dios vivo, y de hecho dentro de esos clips lo que tanto se repitió era que Jesucristo hombre en el fin le iba a entregar el reino al Dios y Padre. Y entonces el Dios y Padre iba a ser todo en todos. Así pues, nosotros sabemos que Jesucristo hombre tuvo una labor de 40 años. El evangelio que él predicó duró 40 años y era para edificación de la iglesia. Por eso los clips que pasábamos, y digo porque siempre se estarán pasando algunos clips, pero en esta ocasión van a ser ya de la misma transformación. Lo que se ha venido predicando ya durante 5 años, que es el conocimiento del Espíritu, el evangelio del Dios vivo, el evangelio que nos enseñó que fuimos despojados de carne, el evangelio que nos enseñó que ahora estábamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ahora tenemos ese beneficio que somos enseñados por Dios mismo. Bueno, y entonces vamos a dar inicio a la enseñanza en esta oportunidad, no sin tomar en cuenta lo importante para la prosperidad. Sabemos que nosotros lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces tenemos siempre un versículo, 2 versículos a veces, para saber cómo es que nosotros somos prosperados, y es a través de una siembra. En esta oportunidad, el consejo para la siembra está en 1 Timoteo, capítulo 6 y verso 10. Y dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, que lo importante de este versículo es que extraviarse significa
no tener fe. Porque cuando nosotros leemos y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Porque hay muchas formas de extraviarse. Y extraviarse de la fe es dejar de creer que Dios lo prospera a través de la siembra. Porque cuando nosotros sembramos, automáticamente de lo que sembramos, cosechamos. Y por eso es que uno tiene que creer que Dios es el que está hablando, que Dios es el que está prometiendo y que Dios es el que está cumpliendo. Y nosotros seguimos en el proceso de sembrar. Ahora pues nosotros sabemos claramente que extraviarse de la fe es dejar de creer a la palabra de Dios. Y obviamente cuando ellos se extravían de la fe ya no se congregan. Y al no congregarse no tienen tierra fértil donde poder sembrar. Van a poder sembrar en cualquier parte. Van a poder sembrar en cualquier lugar, pero no en el ministerio donde Dios es el que le va a dar su prosperidad. Así pues, teniendo el conocimiento de que estamos en el mejor terreno, de que estamos en el mejor lugar y que ahí es donde nosotros vamos a recibir el beneficio de Dios, sembremos con gozo, con certeza de que vamos a recibir, de que vamos conforme a lo que nosotros estamos sembrando, porque de hecho ya las promesas las tenemos, somos herederos de las promesas. Entonces esto es una práctica para que nosotros sigamos sembrando en terreno fértil. Así que sembremos con gozo y disfrutemos de la abundancia de esa herencia. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios derramó su amor y se manifestó con el evangelio revelado. Nuestra mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Bueno, y después de haber sembrado, después de tener la certeza de que vamos a tener cosecha de eso que hemos sembrado, vamos a pasar al tema. El tema, como todos los domingos, como todas las veces que nosotros recibimos la enseñanza del Dios vivo, es muy, pero muy interesante. Ahora tenemos un tema que tal vez por el título va a impactar
un poquito. El tema se llama el crecimiento de la fe. De hecho, nosotros escuchamos de labios de Jesucristo, hombre, que la fe había terminado. Y es cierto. Él dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. O sea que siempre que Dios habla, se necesita de fe. Entonces, significa que siempre que Dios habla, se necesita de fe para poder creer. De hecho, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe es la actitud del creyente a la voz de Dios. De hecho, Abraham le creyó a Dios y su fe, dice, le fue contada por justicia. Cuando nosotros entendemos que Abraham le creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia, sabemos que automáticamente él se convirtió en el padre de la fe, porque de hecho le creyó a Dios y dice que le dio los diezmos de todo, los diezmos del botín. Entonces quiere decir que Abraham manifestó a través de una actitud que le había creído a Dios y que estaba él esperando los beneficios de esa promesa. Dice que Abraham caminó en esperanza contra esperanza, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y esto era resultado de haberle creído a Dios. Entonces, siempre que Dios habla, se necesita de fe. Por fe Moisés llevó a aquel pueblo por el desierto. Moisés llevó a ese pueblo sabiendo que iban a llegar a un lugar que era la tierra prometida. Y por fe caminaron hasta encontrar ese lugar, el cual ya todos sabemos, pues que Moisés no entró a ese lugar, pero que la promesa se cumplió. Entonces, también en Hebreos, en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Muchos manifestaron fe a lo que Dios decía, pero entendemos también que dentro de la ley existía una fe. Y era una fe para sanidad, era una fe para beneficio propio. A raíz de que vayamos desarrollando este tema, entonces nos vamos a ir dando cuenta cómo es que a través de las dispensaciones de los tiempos, la fe va cambiando. O sea, por la palabra que se va dando. De hecho, habló Jesús de Nazaret como Dios mismo. Habló Jesucristo hombre como Dios mismo. Y para eso también se necesitaba fe. De hecho, vamos a comenzar entonces en la definición de lo que dice Hebreos 11:1. Y Hebreos 11:1 nos habla de la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición de fe que se conoce en todo el mundo. Es la definición de que todos tenemos que tener fe, y de hecho todos tenemos. La religión conoce una fe, y por eso es que muchos dicen, tenga fe, hermano, y va a ver que se va a sanar. Tenga fe y usted va a poder conseguir ese trabajo. Tenga fe, y todo es para un beneficio material y propio. Entonces, la fe que ellos conocen es una fe que se practicó hace 2000 años por medio de la manifestación de Jesús de Nazaret en la tierra. Y para ver que esto es cierto, vamos a leer entonces en Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo:
pasemos al otro lado del lago. Aquí hay algo bien interesante. Dice que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo. Quiere decir que Jesús les habló. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y les hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lo que podemos ver en este pasaje es que Jesús de Nazaret les pregunta, ¿dónde está esa certeza y esa confianza? Porque Él les había dicho que iban a pasar al otro lado del lago. Pero ellos dudaron en el camino. O sea, que la fe es creer a la voz de Dios. Jesús de Nazaret les dio la confianza de que iban a pasar, pero ellos en el camino desconfiaron. Y les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Entonces se manejaba una fe, la cual nosotros también conocemos, que había una persona que se acerca a Jesús de Nazaret y pidiéndole un beneficio dentro de la ley, le dice Jesús a esta persona, ¿cómo crees que el pan de la mesa de los hijos se le dé a los perrillos? Y ella le responde, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, comen los perrillos. Y Jesús le dice, tu fe es grande y se hará como tú dices. O sea que se manejaba o se manifestaba una fe que en este tiempo funcionaba. Y nosotros podemos ver muchas actitudes que requerían de fe, que Jesús decía, si yo les dije, ¿por qué no han creído? Entonces, cuando vemos en la ley se manejaba una fe, pero venía una fe diferente, porque esa fe era para beneficios propios, para beneficios de salud, para beneficios que se daban en el tiempo de la ley a través de Jesús de Nazaret. Vamos a ir a Lucas 18, versos del 1 al 8. En Lucas 18, del 1 al 8, dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque los judíos sí tenían la práctica de la oración. Y entonces, en el versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús pregunta si cuando viniera el Hijo del Hombre iba a hallar fe en la tierra. Y nosotros conocimos en la gracia que cuando vino el Hijo del Hombre con la predicación de la gracia, no halló fe en la tierra, porque Él traía una palabra nueva. Él traía una palabra
diferente. De hecho, la palabra de Él era para los gentiles y la fe que nosotros acabamos de conocer a través de lo que está escrito era la fe que tenían los judíos. Entonces, la fe del pueblo judío no servía para poder creer a las enseñanzas de Jesucristo hombre, que eran la gracia. Entonces, cuando Él predicó el evangelio de la salvación, se necesitaba una fe nueva, una fe diferente. Una fe que de hecho no se había manifestado sino hasta que el evangelio que es predicado se oye, entonces se manifiesta la fe en el que oye esa palabra. Quiere decir que la fe que estaba en el tiempo de Jesús de Nazaret no servía para creer nosotros al evangelio de esperanza. Por eso era que cuando José Luis de Jesús estaba predicando la gracia, él decía que no nos podíamos meter a la ley, que de hecho la ley había que dejarla. Y nosotros en obediencia dejamos la ley. Se nos enseñó que la ley había terminado y que daba paso al evangelio para los gentiles. Y nosotros como gentiles le creímos a Jesucristo hombre. Sin embargo, fue una pequeña cantidad en comparación a toda la gente existente en el planeta Tierra. Porque no todos venían para creer a esa doctrina. Tenían la fe, habían oído de la fe que se manejaba en la ley para los judíos. Por eso fue que no todos le creyeron. Y aún los que estaban dentro del ministerio creciendo en gracia, a raíz de que las enseñanzas venían de gloria en gloria, iban dejando de tener fe. Algunos se iban alejando y ya no participaban más de las reuniones. De hecho, algunos a quienes el mismo Jesucristo hombre les dio el privilegio de predicar en el púlpito de la gracia, después no creían y ya no llegaban, se iban. O sea, la fe no les alcanzaba para seguir en ese camino hasta llegar a una transformación. Ahora nosotros vamos a ver si esto que estamos hablando tiene respaldo escrito. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su segunda manifestación. Y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que el evangelio de la gracia tenía una esperanza de que un día nos íbamos a gloriar en el evangelio de Dios. O sea, y esto se cumplió a través de la historia. Cuando Jesucristo hombre termina la predicación de la gracia, entonces dice lo que estábamos aprendiendo del clip. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces será el fin, para que Dios sea en todos y en todo, y por todos. Entonces, eso significa que el tiempo fue el que nos dio la razón del cumplimiento de lo que nosotros ahora en la transformación conocemos. Esto era un proceso. La ley y la fe que estaba dentro de la ley no era para creer en el evangelio de la gracia. Nosotros creímos por una fe al evangelio de la gracia y llegamos hasta la transformación. Y ahí, cuando termina la transformación, cuando termina la gracia y entra la transformación, entonces la predicación cambia. Y si la predicación cambia, también tiene que terminar la fe y cambiar. ¿Por qué?
Porque al cambiar la enseñanza, cambia también la fe de creer a esa enseñanza. Por eso no todos estaban aquí. Nosotros entendemos que por la fe tenemos entrada a la gracia a la cual predicó Jesucristo hombre. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, verso 19 al 24. Gálatas 3:19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, que la ley terminaba cuando viniese la simiente a quien se le había hecho la promesa. Y nosotros entendemos que la simiente es Cristo. Está bien claro. Entonces, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea que Jesucristo hombre era el mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice que la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. O sea, nosotros teníamos una fe para poder creer al Evangelio de la gracia, porque se nos fue dada. Cuando Jesucristo, hombre, comenzó a anunciar el Evangelio de la gracia y dijo que el diablo había sido destruido, se necesitaba de fe para poder creer eso. Porque toda la gente que no tiene o que no tuvo fe en la gracia sigue con diablo. Toda la gente que no tuvo fe en la gracia sigue con pecado, porque no pudieron creer a la predicación de Jesucristo. Entonces, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros fuimos justificados por la fe, porque nosotros creímos a toda la predicación de Jesucristo hombre, una predicación que duró 40 años hasta que él mismo dijo que a él ya no le venía más. Entonces ahí termina la fe, porque termina el Evangelio. Y si ya no hay Evangelio, entonces ¿a qué creer? Por eso muchos se quedaron escuchando las predicaciones de Jesucristo hombre y las siguen oyendo y le creen, pero él dijo que venía una transformación y ellos no pueden ver esa transformación porque no tienen la fe para poder creer en la transformación, para poder creer en el mismo Dios vivo, para poder entender la herencia, para poder entender la posición espiritual. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferentes en la forma de creer. Porque nosotros creemos que ya no tenemos carne, nosotros creemos que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, nosotros creemos que somos dioses, nosotros creemos que somos los herederos de la promesa, nosotros creemos que estamos en el Evangelio eterno, en el Evangelio de Dios, que somos aquel pueblo del que habló Joel, que somos la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Para creer eso se necesitaba también una fe en la predicación del Dios vivo. Y vamos a ver si eso también está escrito. Nosotros vamos a ver lo que antes pensábamos
que se había terminado, que era la fe. Ahora vemos que para creerle a Dios también se necesita fe. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, verso 17. Y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios. Aquí hay algo bien importante. La justicia de Dios no es la misma justicia de Jesucristo. Porque cuando vino Jesucristo y en la justicia de Él, entonces dividió lo que era la ley y lo que era la gracia. Y esa era la justicia de Jesucristo. Quitar la ley y establecer la gracia. En la justicia de Dios, Él quitó la carne y separó el espíritu de la carne. Entonces ahora no se predica más para la carne, sino solo para el espíritu, en la justicia de Dios. Entonces, por eso dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que una enseñanza se reveló por fe para que tuviéramos fe en las palabras del Dios vivo, en el Evangelio del Dios vivo, en el beneficio que íbamos a recibir al conocer la gloria de Dios. Allá nos decía que teníamos una esperanza en conocer la gloria de Dios. Ahora ya no tenemos esa esperanza. Ahora nosotros lo que tenemos es la gloria de Dios. Jesucristo, hombre, llamó las cosas que no son como si fuesen. Nosotros ya no llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros sabemos que ya nos fueron dadas a través de las enseñanzas del Dios vivo. Así pues vamos a ir a Gálatas en el capítulo 2, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, verso 8 al 12. Y Colosenses capítulo 2, verso 8, dice así, y esto es bien importante porque aquí nosotros vamos a conocer ya la enseñanza del Dios vivo en su manifestación. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A través del Evangelio, de la transformación, a través del Evangelio del Dios vivo, nosotros conocimos que fuimos despojados de carne en la circuncisión de Él. Quiere decir que Él se circuncidó con una circuncisión no hecha a mano, una circuncisión que no se podía ver, una circuncisión que se trataba de quitar la carne y dejar solo el espíritu, echar fuera la carne, echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Y nosotros creímos a eso. Y por eso es que ahora nosotros estamos juntamente con Él sin carne y sentados en lugares celestiales. Entonces dice el 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Evangelio de Dios es poder, y el Evangelio de Dios podía, a través de la doctrina, enseñarnos que Él fue levantado de los muertos y sentado en lugares celestiales. Y el beneficio que tenemos como su cuerpo, el beneficio que tenemos como iglesia, es que cuando Él se sentó en lugares celestiales, nos sentó juntamente con Él.
O sea, para creer en el poder del Evangelio de Dios, no era para todos. Por eso, allá en la gracia, Jesucristo hombre dijo, no todos los que están aquí van a ser transformados. Porque no todos van a tener fe para creer a las palabras del Dios vivo. No todos van a creer que la transformación es una nueva doctrina, es un nuevo evangelio, donde a través de esa gloria van a recibir los beneficios que se les ofreció en la gracia. O sea, la fe que nosotros ahora tenemos está basada a través de las enseñanzas de Dios mismo, el que recibió de Jesucristo hombre, cuando Él dice, y le entregue el reino al Dios y Padre. O sea, en el reino de Dios es que nosotros conocemos los beneficios que ahora disfrutamos. La fe va cambiando según las dispensaciones de los tiempos. Para que quede bien clarito, una era la fe de Jesús de Nazaret. Una era la fe de Jesucristo hombre. Y otra es la fe del Dios vivo. Siempre que Dios habla, para poder creerle, hay que tener fe. Por eso es que aquí, en el Ministerio de la Transformación, por el momento, no somos muchos. Somos los que Él había designado para estar en este lugar, para pertenecer a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, los que teníamos capacidad para poder oír la voz de Dios y creerle, de la misma manera que lo hizo hace muchísimos años Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios y dio sus diezmos. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora nosotros le creímos a Dios y tenemos los beneficios de la herencia. Tenemos los beneficios en el conocimiento de Él. O sea, que esta es la fe que ahora se predica. Esta es la fe a la cual nosotros estamos siendo llevados cada vez que Él da una enseñanza. Vamos a terminar entonces en Romanos, en el capítulo 3, verso 29 al 31. Y dice así: en la transformación, nosotros sabemos que ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay carne. Porque en los versos anteriores dice que Él con una circuncisión no hecha a mano, se despojó Él de la carne y nos despojó a nosotros también. Entonces nosotros estamos en una enseñanza diferente, una enseñanza nueva, una enseñanza solo para el Espíritu. Y hay una pregunta aquí: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Quiere decir que en la justicia de Dios no hay judío ni gentil. Dios justificó a todos. O sea que Dios era y es todo en todos y por todos. Dice el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea que la ley fue dada para el pueblo judío y le sirvió en un tiempo. Para nosotros fue un ayo. Para nosotros la ley dejó de ser al venir la gracia, pero ya en el Evangelio de Dios no hay ni ley ni gracia, no hay ni judío ni gentil. O sea que la fe
que se manejaba dentro de la ley y la fe que se manejaba dentro de la gracia, nosotros ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una fe en la gracia que era para salvación, pero nosotros ya no estamos en salvación, nosotros ya fuimos salvados, nosotros ya somos salvos, nosotros ya estamos en una posición espiritual. Nosotros en la predicación anterior entendimos que nada nos puede separar ya de la gloria de Dios. Nosotros estamos ya teniendo todos esos beneficios y por eso es que la fe llevaba un crecimiento, que así se llama el tema. Y el crecimiento era llegar hasta el Dios vivo. O sea que a muchos en la gracia la fe no les alcanzó para poder llegar a la transformación. Nosotros tuvimos la dicha que por misericordia Dios nos haya escogido para estar en este beneficio tan grande que muchos quisieran, pero no lo pueden entender. En ellos no ha sido transformado el conocimiento para poder tener el entendimiento que nos lleva a nosotros a disfrutar de estos beneficios. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio, bendecidos con toda bendición. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora
los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos